Bien, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica. ¿Qué quiere decir para que lo podamos entender de mejor manera? Nuestro cerebro está funcionando constantemente con impulsos eléctricos. Todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando de esa manera. Al movernos, al caminar, al pensar, es un impulso eléctrico continuo y permanente. Muchas veces ocurre una especie de cortocircuito, ocurre una irritación a nivel del cerebro. Y esa irritación, esos chispazos, ese cortocircuito que se genera, me puede generar algún síntoma. Y esos síntomas van a depender de dónde ocurre esa irritación en el cerebro, ¿no? Puede ocurrir en alguna región que tiene que ver con la alteración visual, entonces uno va a empezar a ver alucinaciones, va a empezar a tener alteración visual. Puede también afectar alguna región que tiene que ver con movimiento en cuanto a las manos o el pie, entonces va a presentar algún tipo de movimiento involuntario, o lo que uno más conoce evidentemente, que son las convulsiones, ¿no? Los ataques famosos de una persona cae al suelo repentinamente y le da todas las contracciones, toda esa convulsión que realmente es muy aparatosa. Y eso ocurre cuando ya realmente esa irritación es muy importante, abarca prácticamente todo el tema cerebral, todo el cerebrito. Entonces, esa irritación que genera una clínica, que puede ser un desmayo, que puede ser una convulsión, que puede ser diferentes factores, es lo que se denomina epilepsia. Y en nuestro medio, evidentemente, muchas veces uno no reconoce el tema de epilepsia, no se queja a veces de algún mareo, de algún desmayo, de ciertas cosas y que no le prestamos mucha atención o lo normalizamos. Inclusive con las mismas convulsiones ocurre, que uno lo normaliza y bueno, dice, bueno, le da cada 2, 3 meses y ya, ¿no? Cosa que no debería ser. Pero ese trasfondo es importante para que comprendamos qué es la epilepsia. Doctor, ¿las personas que tienen epilepsia presentan síntomas iniciales de la enfermedad o cómo podemos identificar de que estamos teniendo algún síntoma? A veces ocurre un síntoma previo, sobre todo cuando estamos hablando de estos desmayos con los ataques y las convulsiones generalizadas. A veces los pacientes suelen manifestar una sensación de miedo, una sensación de desesperación, a veces dan un grito, a veces hay un giro en la cabeza. Hay síntomas que a veces uno lo siente, lo percibe y después ya viene el desmayo y no se da cuenta, ¿no? En ahí es importante la información que el paciente nos brinda, pero sobre todo también del entorno. Cuando abordamos a un paciente, cuando estamos haciendo las preguntas, la análisis, la entrevista en la consulta clínica, pues es importante lo que nos diga la familia, ¿no? Porque la familia lo está viendo en el día a día y nos dice, miren, tiene un comportamiento medio raro, pasa esto antes de que venga el desmayo. A veces uno no se da cuenta. Entonces, toda esa información es para nosotros muy importante porque la mayoría de los casos de epilepsia se diagnostican clínicamente. Esta patología es un diagnóstico clínico fundamentalmente de cómo nos cuentan lo que ocurre, de cada cuánto ocurre, porque claro, no ocurre solo una vez, ocurre varias veces y esa repetición de esos síntomas ya nos da la pauta de que es un cuadro de epilepsia, ¿no? Y ahora, ¿esta enfermedad, la epilepsia, se puede evitar, doctor? ¿Y las personas entre qué edades más o menos la sufren? Existen dos edades que son las más predominantes para que se presente la epilepsia, ¿no? Uno son los menores a 5 años porque tienen un cerebro inmaduro, ¿no? Están madurando el cerebrito recién. Y las personas mayores a 60 años en las que existe un envejecimiento cerebral, entonces un cerebro más vulnerable. Esos dos extremos son los más frecuentes en presentar epilepsia, pero puede presentarse a cualquier edad. Y lo importante también es conocer eso, ¿no? Que evidentemente no tanto el tema de prevención, porque es una enfermedad que evidentemente tiene diferentes causas, diferente etiología, pero la función del neurólogo, del médico, es de poder identificar cuál es la causa, ¿sí? Porque a veces uno encuentra, hay que decir eso, haciendo los estudios de imagen, uno encuentra alguna lesión, alguna región que está con una lesión ocupativa, un tumor, a veces se encuentra algo, pero a veces no hay ninguna lesión. Uno ve anatómicamente todo está bien, pero el tema es de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces es importante identificar porque en algunos casos, evidentemente, tratando la causa, uno de repente puede controlar de mejor manera esto sí. Ahora, sabemos que existen convulsiones que son aisladas de esta enfermedad. ¿Cómo nosotros podemos identificar que se trata de una epilepsia o de otra convulsión aislada? Algo importante para poder informar es que la convulsión no es sinónimo de epilepsia, ¿no? Cuando una persona cae al suelo y le viene esa contracción, esos movimientos bruscos, esas sacudidas que nos alertan mucho, puede ser debido a epilepsia,
pero también puede ser debido a otras causas, ¿no? Y ahí es donde uno hace la disquisición. A veces cuando hay alteración del azúcar, por ejemplo, la glucemia, cuando baja demasiado, me puede dar un tema de convulsión. Un cuadro infeccioso que no sea muy controlado y que sea pardoso me puede generar un cuadro convulsivo. O sea, convulsión tiene muchas causas y una de ellas, la que más conocemos, es la epilepsia. ¿Cómo poder identificarlo? Es difícil, evidentemente, dentro de la población en general. El mensaje está en que acudamos a la valoración correspondiente porque evidentemente no es normal que una persona convulsione, ¿no? A veces el relato es que ha estado con demasiado estrés, ha estado sometido a demasiado, de repente, renegones por aquí, por allá, que uno está todos los días expuesto a esto, ¿sí? Y de pronto le dio la convulsión y a veces uno siente cuando está hablando con la familia que lo normaliza, ¿no? Es que estaba estresado, tal vez era el estrés. Y claro, no es normal que una persona se estrese y convulsione. Lo que pasa es que hay desencadenantes para generar una crisis. En un paciente, en una persona con epilepsia, ¿sí? Que tiene una epilepsia de fondo, que a veces no debutó, puede haber un desencadenante. Eso quiere decir, consumió bebidas alcohólicas, no durmió bien en la noche, estaba demasiado estresado, ¿sí? U otros factores son los que van a condicionar una crisis. No ser la causa, pero son los desencadenantes. Entonces, todo eso tenemos que pues analizar minuciosamente y explicar al paciente cuál ha sido la causa y si corresponde o no a una epilepsia. Una persona que ya fue identificada, que ya fue diagnosticada por un especialista que tiene epilepsia, puede tener una vida normal, puede conducir vehículos, puede realizar actividad física, puede llevar una vida cotidiana normalmente igual que otras personas o no. Es muy importante esta pregunta porque evidentemente es el mensaje que llevamos nosotros desde la especialidad hacia la atención del paciente, ¿no? Muchas veces cuando uno a una persona recibe el diagnóstico realmente es fuerte, le dicen que uno tiene epilepsia, pero el mensaje está ese, en que puede hacer su vida normal. Un 70% de las personas con epilepsia, 7 de cada 10, pueden tener una vida normal, completamente normal, siempre y cuando, claro, cumplamos con la medicación, seamos rigurosos con los horarios, con los cuidados que hay que tener, porque hay cuidados, evidentemente, relacionados con sueño, relacionados con bebidas alcohólicas, con demasiado esfuerzo físico. Hay cositas que hay que cuidarse, que si uno las cumple adecuadamente, pues puede tener una vida normal. Así también hay un porcentaje, un 30%, que son las epilepsias ya de difícil control, que realmente uno utiliza a veces 3, 4 fármacos, 5, y caramba, es difícil poder realizar control, pero la mayoría pueden hacer una vida normal. Entonces, no hay que normalizar el hecho de que, bueno, le da un ataque cada 3 meses. Lo complicado está en las circunstancias en las que sucede. Puede que venga un ataque aislado cada 4 o cada 5 meses, pero a veces sucede cuando estamos en las gradas, a veces sucede cuando estamos haciendo un trabajo en altura, a veces sucede cuando estamos cocinando. Y en el momento de la convulsión uno sufre quemaduras, uno sufre una caída y sufre fracturas. Esas complicaciones son las que tratamos de evitar, ¿no? Con un tratamiento adecuado. Doctora Aguilar, ahora, ¿la epilepsia es una enfermedad que tiene cura? El control que realizamos con el tratamiento, ¿sí? Implica ser muy rigurosos, muy estrictos. Hay un porcentaje de repente de personas que si llegamos a los 5 años de tratamiento sin presentar crisis, haciendo los estudios pertinentes periódicamente que son normales, pero si esa persona me lleva 5 años, los estudios me dicen que uno puede analizar el retiro de la medicación, obviamente cumpliendo ciertos criterios, ¿no? Y si la persona también está de acuerdo. Entonces, uno puede llegar a tratar de esa manera la enfermedad. Y como digo, depende mucho de la causa, porque muchas veces hay una causa de fondo que no se trata con solo medicamentos. Entonces ahí las controlamos, ¿no? A veces tiene que ver con problemas de desarrollo. Uno nace con un problema de desarrollo ya, y eso, claro, no va a cambiar en el tiempo. Por eso es importante identificar causa y en función de la causa ver si este paciente de repente va a ser candidato a, en algún momento, si es que él está de acuerdo en tratar de dejar la medicación. En general, sin embargo, uno no puede suspender la medicación sin supervisión médica, ¿no? Porque también a veces hay reacciones adversas, hay algo que me obliga a cambiar un esquema, entonces lo debo hacer. Pero eso siempre, siempre supervisado, ¿no? Doctora, ahora quiero consultarle una situación muy importante y quiero comentarle algo que se vivió hace unas semanas aquí en la ciudad de Cobija. A través de unas cámaras de seguridad se evidenció a un joven que, según la familia, él era ya diagnosticado con epilepsia. Él estaba saliendo de una tienda de un barrio de aquí de la ciudad
y le dio una crisis epiléptica, fue lo que informó luego los médicos y todo. Habían personas en el lugar y él empezó a sufrir las convulsiones, se cayó al piso y las personas que estaban con él fueron bastante cuestionadas porque no supieron de qué manera ayudarlo. O sea, él simplemente cayó al piso, nadie supo cómo socorrerlo y al final este joven perdió la vida. ¿Hay alguna forma de que nosotros como ciudadanos podamos socorrer a una persona que está sufriendo alguna crisis epiléptica? ¿Qué es lo que debemos hacer en caso de que sea nuestro familiar, también de que nosotros veamos de que está sufriendo una crisis? Claro, evidentemente ahí es importante el accionar de las personas, de quienes están alrededor también. Y claro, es entendible que a veces por la falta de información, pues una persona reacciona normalmente hasta con un susto, ¿no? Ya no sabe qué hacer, los familiares se quedan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evidentemente, cuando estamos viendo uno que la persona, como decía, a veces tiene los síntomas que le avisan que le va a venir la crisis, es un poquito más fácil porque uno ya se da cuenta que le va a venir la convulsión, entonces ya busca recaudo, ¿sí? Busca sentarse en el piso de repente y ya tomar un recaudo. Lo complicado está cuando no da esos anuncios y viene de pronto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Proteger siempre primero la cabecita. Colocar alguna prenda, alguna cosa que impida que con los movimientos uno se pueda golpear la cabeza contra el piso. Además, tratar de ponerlo de costado, porque cuando estamos boca arriba, pues las secreciones pueden ingresar, la saliva y todo eso hacia los pulmoncitos y generar broncoaspiración que estás, o de repente ha ingerido algún alimento, todo se va a los pulmoncitos y me complica. Entonces hay que tratar de ponerlo de costado, no introducir nada en la boca, que a veces es algo muy común que uno intenta meter algo en la boca. No, 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 nada recomendable meter nada en la boca y esperar a que pase. En general, un ataque de convulsión dura minutos, 3, 4 minutos, no, no dura mucho más tiempo. Luego de eso hay un periodo en el que llamamos reposital, donde uno está como confundido, está desorientado, no sabe qué ha pasado, no sabe dónde está. Es importante ahí también tranquilizarlo, porque una persona se desespera después de que le viene una convulsión. Entonces, apoyarlo en ese momento, en el que no se sienta solo. Entonces, sobre todo en esos minutos de la convulsión, ponerlo de costado, proteger la cabecita, no introducir nada en la boca y aguantar un poquito ahí, detenerlo, no apretarlo, detenerlo hasta que pase la convulsión. Sí, eso es muy importante para brindarle ese apoyo. El fin de poder brindar información, el fin de poder darle un tratamiento, como decía, aparte del tema de que tratemos de tener una vida normal, es de quitar ese estigma, definitivamente, porque las personas con epilepsia sufren un estigma. Aquí y en otros países no es algo que solamente ocurre acá, es así. A veces nos asusta y nos da miedo la epilepsia. La enfermedad no es contagiosa, ¿sí? No, no se contagia al tocar a la persona, al hablar con ella en absoluto. Tiene que ver con otro tipo de causas. Y lo importante está que nosotros podamos ayudar a nuestro prójimo, más si es nuestra familia también, ¿no? ¿Cuál sería su consejo, doctor, para las personas que quizás ya sienten alguno de los síntomas que usted ya mencionó o también que ya fueron diagnosticados con epilepsia? Siempre el tema de poder acudir en forma oportuna. Como decía, a veces cuando uno ve la convulsión es fácilmente asociarlo con epilepsia, ¿no? Porque no es lo que uno más fácil ve. Pero hay otros síntomas, dolores de cabeza, mareos, desorientación. Muchas personas de pronto están haciendo una actividad y salen de su trabajo, van, compran algo, vuelven y empiezan a entrar en sí, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué compré? ¿Cómo hice esto? A veces se desorientan. Entonces, todo síntoma que está afectando el día a día o que familiares que nos veamos un cambio que sucede periódicamente en un paciente que repite hacer algo, las ausencias, cuando una persona se queda de pronto como congelada mirando a la nada unos segundos y vuelve a hacer su actividad, son cosas que nos llaman la atención, que no son normales. Hay que acudir a una valoración siempre médica, ese es el consejo, para que nosotros podamos en diferentes áreas de especialidades definir cuál es el problema que tiene esta persona y brindarle el apoyo necesario, el tratamiento correcto y así mejorar su calidad de vida. No normalicemos lo que nos pasa a día. Doctora, ahora usted como especialista en neurología va a estar visitando la ciudad de Cobija, entonces coméntenos sobre su visita, qué consultas va a estar realizando para que la población pueda aprovechar, ya que pocas veces tenemos esta oportunidad de tener un especialista, sobre todo en neurología, que pueda consultar los diferentes padecimientos que se puede enfrentar aquí en la ciudad. Y bueno, gracias por el espacio. Sí, comentas que este 1 y 2 de agosto, pues yo voy a estar allá visitando
de Cobija y en la clínica Johan para poder brindar esta atención en diferentes patologías neurológicas, ¿no? Desde dolores de cabeza, que es uno de los más frecuentes, ¿quién no ha tenido dolores de cabeza? Pero a veces vienen recurrentemente, los dolores de espalda, los famosos lumbalgias o las ciáticas que se denomina comúnmente, ¿no? Que tienen que ver con problemas de columna, problemas de comportamiento, este tema que hemos hablado ahora de epilepsia, de repente problemas en el sueño, en la memoria, ¿sí? En personas mayores. Algo muy importante, por ejemplo, mencionar es que antes se hablaba mucho de lo que era demencia senil. Uno estaba frente a una persona mayor, un abuelito, ya estaba con olvidos, a veces mayores o menores, y bueno, es demencia senil. Lo asumían como normal, es que es mayor y es demencia senil. Ya no existe el término de demencia senil, eso ya se modificó hace muchos años. Siempre hay una causa que a veces no le estamos descubriendo. Y si no tratamos la causa, obviamente esta persona va a ir empeorando cada vez más sus problemas de memoria. Pero si lo identificamos, lo podemos tratar. La mayoría son vasculares y tienen que ver, por ejemplo, con nuestras famosas enfermedades de riesgo, presión alta, diabetes, poliglobulia, diferentes entidades que a la larga me pueden ir afectando la cabecita y generar estos olvidos, estas cosas, ¿no? El COVID famoso ha implicado mucho también en el tema de memoria. Gente joven que de pronto antes hacía algún estudio en posgrado ya no puede recordar como antes lo hacía y es más difícil. Habrá que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, toda esta amplia variedad de síntomas, pues los vamos a estar atendiendo con el mayor de los gustos este 1 y 2 de agosto en la clínica Johan. Entonces, ahí tenés que saber los números para poder realizar la respectiva cita, ¿no? Entonces son 2 días que la población debe de aprovechar. Desde ahora seguramente ya pueden hacer las reservas para su visita y también importante que se pueda aconsejar a la población que visiten el especialista según el área, según el problema que presentan para que puedan ser bien diagnosticados y también reciban, como usted dice, un tratamiento oportuno. Así es, justamente ahí está la atención. En la clínica se cuenta con diferentes especialidades y obviamente también dentro de la atención integral, ¿no? Cuando uno detecta alguna cosa fuera de lo común que corresponde a otra área, también corresponde la derivación, ¿no? Al especialista oportuno, ¿no? Entonces todo eso se va a realizar, esta atención esos 2 días en la clínica. Doctor, entonces para finalizar ya la entrevista, ¿alguna otra cosa que quisiera aconsejar a la población? Su invitación también nuevamente a que puedan aprovechar esta oportunidad de poder contar con un neurólogo aquí en Cobija y de poder hacer sus consultas en lo que se requiera. Sí, el consejo siempre es el de prevenir las enfermedades, el de poder actuar antes. Si uno ya está con una patología neurológica, estamos con gusto para poder orientar, ayudar si se requiere el tratamiento, ajustar algo. Sabemos que no todos somos iguales, a veces uno puede reaccionar mal a un fármaco que de repente otra persona le ha hecho bien, entonces se puede analizar esos cambios o prevenir. El tema preventivo es muy importante. Una de las patologías que vemos realmente a veces con mucha pena es las famosas embolias, los ictus, que en algún momento tal vez lo podemos hablar también, porque realmente cambia mucho la vida de la persona, la vida de la familia, cuando no hemos actuado en su momento, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con prevenir factores que parecen ser muy simples, ¿no? Buena dieta, hacer actividad física, uno que repite eso todos los días y que es tan difícil a veces de poder realizar y que a la larga, si no lo controlamos, me pasa factura. Y el cerebro, lamentablemente, al ser un órgano tan noble, tan delicado, pues mientras más tardemos en resolver, en intervenir en cualquier patología, siempre tengo más probabilidad de tener alguna secuela o de que ya no sea el mismo de antes. Siempre está en el factor preventivo. Estamos notando algo que no está dentro de lo normal, que me está afectando. Acudamos a un especialista, acudamos a la consulta médica para que nos orienten de mejor manera. Muchas gracias, doctor Steve Aguilar Apaza, neurólogo de profesión. Va a estar en la ciudad de Cobija los días 1 y 2 de agosto para que usted pueda aprovechar. Y doctor, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. El área de la neurología es bastante amplio para seguir tocando otros temas. Con el mayor de los gustos, pues, para coordinar y cuando ustedes dispongan estaremos nuevamente para brindar información. Muchas gracias, doctor. Entonces, con esta información para su salud, nosotros nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Permiso.